Mis padres robaron mi fondo universitario de $55,000 para financiar el cumpleaños número 16 de mi hermana, pero les demostré de lo que era capaz de hacer en venganza y ahora están rogándome. Soy Natalia, una mujer de 20 años, y he querido hablar sobre algo que me ha molestado durante años, el favoritismo en la familia. Específicamente, la forma en que mis padres tratan a mi hermana menor, Madison, de 18 años, como si fuera el centro del universo. No es solo una sensación, es un hecho. Y tengo pruebas. Madison siempre ha sido la favorita. Si Madison quiere algo, mis padres mueven montañas para que suceda. Cuando pidió el último modelo de iPhone, se lo consiguieron en una semana. Pero cuando pedí un reemplazo para mi viejo teléfono que apenas mantenía carga, fue como si les hubiera pedido un jet privado. Tuve que ahorrar y comprarme el mío. Ese tipo de cosas han estado pasando desde que tengo memoria. Por ejemplo, en la secundaria trabajé muchísimo en un gran proyecto de arte para una competencia local. El arte siempre ha sido lo mío, mi escape, mi pasión y, sinceramente, mi carrera soñada. Gané el primer lugar, lo cual fue un gran logro para mí. Hubo una ceremonia de premiación, y les conté a mis padres con semanas de antelación. Pensé que quizá, solo quizá, vendrían a celebrarlo conmigo. Pero no. El día de la ceremonia, me dijeron que no podían asistir porque tenían que hacer mandados. ¿Mandados? ¿En serio? Fui sola y terminé pidiéndole a la mamá de una amiga que me tomara fotos sosteniendo mi trofeo, porque, por supuesto, quería recordar ese momento. Mis padres ni siquiera pidieron ver las fotos después. Pero lo que realmente dolió fue que unos meses después, Madison participó en una competencia de baile. Ni siquiera ganó, quedó en segundo lugar. Pero mis padres hicieron de todo, le compraron flores, la llevaron a cenar y no dejaban de hablar de lo orgullosos que estaban de ella. Esa noche me senté ahí, mirándolos emocionarse como si Madison hubiera ganado un Oscar, pensando, ¿por qué mi premio de arte no fue suficiente? No era celos, era más como un profundo dolor de sentirme invisible. Y no se trata solo de logros. Madison se sale con la suya en todo. Si rompe una regla o comete un error, mis padres simplemente lo dejan pasar. Es joven, dicen, o todavía está aprendiendo. Pero si yo cometo el más mínimo error, recibo toda una conferencia sobre cómo debo ser un mejor ejemplo, como soy la hermana mayor y debería saberlo mejor, bla bla bla. Una vez, Madison chocó accidentalmente contra el buzón con el auto de mi papá antes siquiera de obtener su licencia. En lugar de enojarse, se rieron y bromearon diciendo, bueno, al menos no lo destrozó. Una semana después, olvidé sacar la basura a tiempo y mi mamá me dio un discurso de 20 minutos sobre cómo debía contribuir más en la casa. Claro, lo que digas. Y ni hablar de cómo somos tratadas de manera diferente en cuanto a responsabilidades. Yo he estado lavando mi ropa, cocinando y limpiando desde los 12 años. Madison, en cambio, literalmente deja su ropa en el suelo y espera que yo la recoja. ¿Y lo peor? Mis padres la defienden. Mi mamá dice, ayúdala un poco, tú eres tan responsable y ella todavía está aprendiendo. No es que espere que mis padres nos traten exactamente igual, somos personas diferentes, y lo entiendo. Pero parece que ni siquiera intentan ocultar el favoritismo. Siempre es Madison esto, Madison aquello. Probablemente podría inventar una máquina del tiempo y aún así encontrarían la manera de hacer que se trate de ella. Las únicas personas que realmente notaron lo injusto que era fueron mis abuelos. Mi abuelo, en particular, era como mi mayor animador. No sabía mucho de arte o arquitectura, que es lo que quiero hacer profesionalmente, pero siempre me animaba. Se sentaba conmigo mientras dibujaba y decía cosas como, un día veré tus edificios en postales. Cuando tenía 15 años, mi abuelo me dijo que estaba creando un fondo universitario para mí. Dijo que sabía que mis padres no podrían ayudar mucho o no lo priorizarían, y quería asegurarse de que tuviera una oportunidad de cumplir mis sueños. Ese momento significó todo para mí. Fue la primera vez que sentí que alguien creía en mí. Mis padres no dijeron mucho sobre el fondo universitario. Creo que simplemente asumieron que el abuelo estaba siendo demasiado generoso. Madison, por otro lado, hizo un berrinche. Lloró y gritó, ¿por qué el abuelo no me quiere tanto como la quiere a ella? Mis padres, por supuesto, se apresuraron a consolarla, diciéndole que era muy especial. Mientras tanto, yo estaba allí parada, sintiendo que ni siquiera podía tener esta única cosa sin que se convirtiera en otro espectáculo sobre Madison. Siempre he sido la tranquila de la familia. No me gusta el drama, y he intentado con todas mis fuerzas no dejar que el favoritismo me afecte. Pero es difícil cuando está en todas partes. Cuando estaba en la secundaria, comencé a pasar más tiempo en casa de mis abuelos. Era el único lugar donde sentía que podía respirar. El abuelo me ayudaba a generar ideas para mis dibujos, y mi abuela siempre tenía galletas listas cuando iba. En casa, sin embargo, parecía que nada de lo que hacía era suficiente. Mis padres hablaban y hablaban sobre lo talentosa que era Madison y su brillante futuro, pero cuando hablaba de mis sueños de ser arquitecta, apenas lo reconocían. Una vez, le mostré a mi mamá un dibujo del que estaba realmente orgullosa, y apenas lo miró y dijo, está bien. Mientras tanto, los bailes aleatorios de Madison en TikTok recibían aplausos y ovaciones completas. Supongo que lo que intento decir es que apesta sentirse como si fueras el segundo lugar en tu propia familia. Ni siquiera se trata de querer ser la favorita. Solo quiero sentir que también importo. Ahora déjame contarte el punto de inflexión que finalmente me llevó al límite con mi familia. Admito que aguanté el favoritismo por demasiado tiempo, pero para cuando cumplí 16 años, era imposible ignorarlo.
Ya no se trataba solo de que Madison recibiera cosas mejores o fuera el centro de atención, todo empeoró mucho. Déjame ponerte en contexto. Un día, mi mamá recibió una factura de la tarjeta de crédito por correo, y era mucho más alta de lo habitual. Estamos hablando de cientos de dólares en cargos por ropa, maquillaje e incluso entradas para un concierto. Naturalmente, mi mamá perdió la cabeza. Me llamó al piso de abajo, me agitó la factura en la cara y comenzó a acosarme de haber gastado su dinero. Me quedé atónita. Primero, ni siquiera tenía acceso a su tarjeta. Segundo, no gastaría su dinero aunque pudiera. Traté de explicarlo, pero no quería escucharme. Seguía diciendo cosas como, no me mientas y te crié mejor que esto. Señalé que Madison había estado comprando en línea mucho últimamente. Había paquetes con su nombre llegando a la casa prácticamente todos los días. Incluso ofrecimos traerle el historial en las redes sociales de Madison, donde había estado publicando selfies con toda su ropa nueva. Pero mi mamá simplemente me interrumpió diciendo, deja de culpar a tu hermana. Eres la mayor, asume la responsabilidad por una vez. En ese punto, estaba furiosa. Madison, por supuesto, no aparecía por ningún lado. Probablemente estaba en su habitación viendo Netflix, completamente despreocupada. Cuando mi papá llegó a casa, pensé que tal vez me escucharía. Pero no. Se unió al lado de mi mamá y empezó a gritar sobre lo ingrata que era y lo mucho que trabajaban para darme lo que tenía. Para ser honesta, Derek, estallé. Había estado aguantando todo esto por años, tratando de mantener la calma, pero esto fue demasiado. Les grité que no iba a aceptar la culpa por algo que no hice. Incluso subí las escaleras, tomé la laptop de Madison y abrí su historial de pedidos para probar mi punto. ¿Y sabes lo que dijo mi mamá? Eso es privado. ¿Cómo te atreves a invadir la privacidad de tu hermana de esa manera? ¿En serio? Estaba ahí, prácticamente rogándoles que vieran la verdad, y estaban más preocupados por la privacidad de Madison que por el hecho de que ella había gastado cientos de dólares con su tarjeta. Esa noche fue probablemente la peor pelea que tuvimos. Mi papá seguía gritando sobre lo irrespetuosa y deshonesta que era. Mi mamá lloraba diciendo que no sabía que había hecho mal para criar a una hija tan ingrata. Mientras tanto, Madison finalmente bajó las escaleras y actuó completamente inocente, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Incluso tuvo la audacia de decir, no sé por qué me estás culpando. Ni siquiera uso la tarjeta de mamá. En ese momento me di cuenta de que no había manera de ganar. Ellos ya habían decidido que yo era la culpable, y nada de lo que dijera o hiciera iba a cambiar sus mentes. Después de horas de gritos, lágrimas y puertas azotadas, tomé mi teléfono y llamé a mis abuelos. Cuando mi abuelo respondió, me derrumbé. Le conté todo sobre la factura de la tarjeta de crédito, el favoritismo y cómo siempre era yo quien cargaba con la culpa de todo. No dijo mucho al principio, pero podía notar que estaba furioso. Solo dijo, empaca una maleta. Estaré allí en la mañana. A la mañana siguiente, mi abuelo llegó temprano. Ni siquiera entró a la casa. Simplemente se paró en el porche y les dijo a mis padres, ella viene conmigo. Merece algo mejor que esto. Mi mamá trató de discutir, diciendo que todo era un malentendido y que yo estaba siendo dramática. Mi papá dijo que necesitaba quedarme y resolver las cosas como familia, pero mi abuelo no quiso escuchar. Miró a mi papá directamente a los ojos y dijo, si realmente te importara resolver las cosas, no la tratarías como a un chivo expiatorio. Nunca olvidaré la cara de mi mamá cuando salí por la puerta con mi maleta. Parecía sorprendida, como si no pudiera creer que realmente me estaba yendo. Irme a vivir con mis abuelos fue como entrar a un mundo completamente diferente. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. No me trataban como una idea de último momento o como el saco de boxeo de la familia. Realmente se preocupaban por mí. Su casa se sentía como un hogar, de una manera que la casa de mis padres nunca lo hizo. Podía relajarme sin preocuparme por lo que Madison estaba haciendo o por cómo mis padres encontrarían la manera de culparme de algo. Y lo mejor de todo, apoyaban mis sueños. Mi abuelo siempre me recordaba que el fondo universitario que había creado para mí estaba ahí para lo que necesitara. Me decía, vas a lograr grandes cosas, pequeña. No dejes que nadie te detenga. No fue fácil del todo. Mis padres llamaban de vez en cuando, tratando de manipularme emocionalmente para que volviera. Mi mamá lloraba diciendo cuánto me extrañaba, y mi papá decía que estaba siendo inmadura por haberme escapado. Pero no me importaba. No iba a volver. Madison, por supuesto, actuaba como si nada hubiera cambiado. Me enviaba mensajes de texto a veces, pidiéndome consejos sobre cosas aleatorias o mandándome TikToks que pensaba que eran divertidos. Era como si ni siquiera se diera cuenta del daño que había causado. Honestamente, ya no me importaba. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba en un lugar donde realmente podía enfocarme en mí misma y en mis metas. Vivir con mis abuelos no era solo un refugio seguro, era un nuevo comienzo. Pero la vida tiene una forma de darle la vuelta a todo. Durante mi último año de secundaria, sucedió algo que lo cambió todo. Mis abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia. Primero mi abuelo, y luego mi abuela. Perderlos me destrozó. Ellos eran mi refugio, las únicas personas que me hacían sentir que importaba. Y de repente, ya no estaban. En medio del duelo, tuve que lidiar con las responsabilidades que dejaron atrás. Mis abuelos eran personas organizadas, y todo en su testamento estaba claramente establecido. Me dejaron su casa, un lugar modesto pero lleno de amor y recuerdos. Y luego estaba el fondo universitario.
Mi abuelo había estado ahorrando durante años para mí. Cuando abrí el sobre con los detalles de la cuenta, vi la cifra, $55,000. Era suficiente para darme el impulso que necesitaba para alcanzar mis sueños. Al principio, ni siquiera quería tocar el dinero. Gracias a una beca, mi primer año de universidad estaba cubierto, y pude manejar mis gastos de vida trabajando en empleos a tiempo parcial. Vivía sola en la casa que mis abuelos me dejaron, equilibrando clases y trabajo. Era mucho, pero lo manejé. Sin embargo, cuando llegó mi segundo año de universidad, mi beca terminó, y supe que tendría que usar algo del fondo. No fue una decisión fácil. Parte de mí sentía que gastar ese dinero significaba soltar una parte de mi abuelo. Pero me recordé a mí misma que eso era exactamente para lo que él había trabajado tan duro, para darme una oportunidad. Recuerdo haber iniciado sesión en la cuenta una noche tarde. Tenía frente a mí la factura de la matrícula y estaba haciendo cálculos en mi cabeza, tratando de decidir cuánto necesitaría transferir. Pero cuando vi el saldo, mi corazón se detuvo. Ya no eran $55,000. Ahora solo había $5,000. Al principio, pensé que había cometido un error. Tal vez era la cuenta equivocada, o había escrito algo mal. Cerré CC y volví a entrar, pero el número no cambió. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de confusión y pánico. ¿A dónde se había ido el dinero? A la mañana siguiente, fui al banco para averiguarlo. Fue entonces cuando la verdad empezó a salir a la luz. La cuenta había sido vaciada en los últimos 2 años a través de docenas de retiros. Apenas podía procesarlo hasta que vi los nombres adjuntos a las transacciones, mis padres. No quería sacar conclusiones apresuradas, pero era imposible ignorar la evidencia. Ellos estaban listados como beneficiarios secundarios en la cuenta, una decisión que mi abuelo debió tomar por confianza o conveniencia. Y ahora habían tomado todo. Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento, tratando de procesar lo que había descubierto. Mis abuelos habían trabajado tan duro para darme una oportunidad de tener un mejor futuro, y mis padres lo habían arrebatado todo. No sabía si gritar, llorar o simplemente rendirme. Esa misma tarde llamé a mi mamá. No podía dejar que esto pasara sin obtener una explicación. Intenté mantener la calma, aunque estaba temblando por dentro. Hola, estaba revisando el fondo universitario de abuelo, y la mayor parte del dinero ya no está. ¿Sabes qué pasó? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Cuando finalmente habló, su tono era defensivo. ¿Qué quieres decir con que no está? ¿Estás segura de que estás revisando la cuenta correcta? Le dije que ya había ido al banco y que sabía que ella y papá habían hecho los retiros. Fue entonces cuando dejó de fingir y admitió lo que habían hecho. Lo usamos para el cumpleaños número 16 de Madison, dijo, como si no fuera gran cosa. Me quedé atónita. ¿Gastaron $50,000 en una fiesta de cumpleaños? No fue solo la fiesta, respondió, como si eso mejorara las cosas. Hubo muchos gastos, el lugar, el catering, las decoraciones. Además, le compramos un auto. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Usaron mi dinero para la fiesta de cumpleaños de Madison y para un auto? Pero eso no era lo peor. También habían usado el dinero para llevar a Madison en un viaje familiar de 2 semanas por Europa. Digo familiar, pero adivinen quién no fue invitada. Exacto, yo. Ni siquiera me dijeron que iban. Cuando le mencioné esto a mi mamá, respondió como si yo fuera la irracional. Ya no necesitabas ese dinero. Tenías la beca y la casa, ¿recuerdas? Intenté explicarle que la beca solo cubría mi primer año y no incluía mis gastos de vida. Pero ella simplemente se encogió de hombros. Un dulce 16 solo pasa una vez, dijo. Queríamos que fuera especial para ella. Estaba tan enfadada que colgué el teléfono. Esa noche, me senté en la sala de estar de la casa que mis abuelos me habían dejado, rodeada de sus fotos y las cosas que me habían pasado. Sentí como si todo por lo que habían trabajado se hubiera traicionado. He estado tratando de decidir qué hacer a continuación. Parte de mí quiere dejarlo pasar solo para mantener la paz, pero otra parte no puede dejar de pensar en mi abuelo y el orgulloso que estaba de ese fondo. Sé que no puedo permitir que destruyan mi futuro. Gracias por leer, Reddit. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo manejar algo como esto, estoy abierta a sugerencias. Los mantendré informados mientras averiguo qué hacer. Actualización 1. Hola de nuevo. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los comentarios y consejos en mi última publicación. Algunos de ustedes realmente me ayudaron a ver que defenderme no solo era lo correcto, sino necesario. Muchos compartieron sus propias historias sobre dinámicas familiares tóxicas y, honestamente, eso me hizo sentir un poco menos sola. Me han llamado egoísta, dramática e ingrata tantas veces que empecé a creerlo, pero leer sus palabras me recordó que esto no se trata de ser vengativa, se trata de hacer que las personas asuman su responsabilidad. Bueno, aquí está la situación actual. Al principio intenté razonar con ellos. Organicé una reunión familiar en su casa y volví a explicarles todo. Les dije que el fondo no era suyo para gastarlo, que estaba destinado para mi educación y que necesitaban devolverlo. ¿Saben lo que hicieron? Se rieron. Mi mamá literalmente se rió en mi cara y dijo que estaba siendo demasiado dramática. No lo gastamos en tonterías, dijo, como si una fiesta gigante, un coche y unas vacaciones por Europa no fueran la definición de tonterías. Luego añadió, ¿por qué no puedes simplemente estar feliz por tu hermana? Esto fue un evento único en su vida.
Mi papá intervino con su típica rutina de culpa, diciendo cosas como, ¿sabes que te ayudaríamos si realmente lo necesitaras? Somos familia, no deberías estar tan enfocada en el dinero. Ese fue el colmo para mí. Me di cuenta de que no me iban a tomar en serio a menos que tomara medidas drásticas. Claro, podría haberlo dejado pasar, pero cuanto más pensaba en toda la situación, más enfadada me sentía. Así que hice algo que nunca pensé que haría, contraté a un abogado. No fue una decisión fácil. Pasé días dudando, preguntándome si estaba exagerando o si solo empeoraría las cosas. Pero cada vez que vacilaba, recordaba a mi mamá riéndose de mí y llamándome egoísta por querer lo que era mío. Esa fue toda la motivación que necesitaba. Cuando mis padres recibieron los documentos legales, perdieron completamente los estribos. Mi mamá me llamó en cuestión de horas, gritando sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Nos vas a arruinar. ¿Sabes cómo nos hace ver esto? Dijo. Le respondí que no me importaba cómo los hacía ver. Deberían haber pensado en eso antes de robar $50,000. Su respuesta fue: no fue un robo, fue para la familia. Ni siquiera pude discutir con ella, ¿qué sentido tenía? No iba a admitir que estaba equivocada, así que simplemente le dije que hablara con mi abogado y colgué. Las consecuencias no se hicieron esperar. Mi familia extendida se enteró porque, por supuesto, mi mamá no pudo mantenerse callada, y de repente me convertí en el enemigo público número 1. Mi tía me llamó para darme una lección sobre la lealtad familiar y decirme que demandar a mis propios padres era una desgracia. Mi tío también intervino, diciendo que debía retirar la demanda y pensar en lo que le estaba haciendo a mi mamá. Era como si a nadie le importara lo que mis padres me habían hecho. Todo el enfoque estaba en cómo los hacía sentir a ellos. Ni siquiera respondí. ¿Qué sentido tenía? Mi papá no fue mucho mejor. Intentó convencerme diciendo que estaba siendo demasiado dura y que demandarlos no era la forma correcta de manejar las cosas. Seguía diciendo, somos familia, podemos resolver esto. Pero cuando le pregunté cómo planeaban devolverme el dinero, evitó la pregunta. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. No iban a devolverme el dinero a menos que se vieran obligados. La parte más difícil ha sido lo sola que me siento en todo esto. La mayoría de mi familia se ha puesto del lado de mis padres, diciendo que estoy exagerando o siendo ingrata. Es como si estuvieran ignorando completamente el hecho de que mis padres robaron dinero destinado a mi educación y lo derrocharon en Marsen. Pero algunos de ustedes dijeron algo que realmente se me quedó grabado: si defenderte hace que la gente se enoje, es porque nunca te respetaron en primer lugar. Esa ha sido mi mantra durante todo esto. La situación me ha hecho darme cuenta de lo tóxica que es realmente la dinámica de mi familia. Mis padres criaron a Marsen para que creyera que merece todo, y me criaron a mí para que no esperara nada. Y ahora que estoy defendiendo lo que es mío, no saben cómo manejarlo. Mi mamá incluso amenazó con desheredarme si no retiraba la demanda. Me llamó llorando, diciendo cosas como, ¿de verdad quieres destruir nuestra relación por dinero? Le respondí que no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, respeto y el hecho de que lo que hicieron estuvo mal. Me colgó el teléfono. Honestamente, su amenaza no me asustó. He estado al margen de esta familia durante tanto tiempo que la idea de ser desheredada no significa mucho. No es como si realmente hubieran estado ahí para mí. Por ahora, las cosas están tensas, por decirlo menos. Mis padres están intentando reunir a la familia en mi contra, y yo estoy aquí tratando de mantenerme firme. Mi abogado dice que será un proceso largo, pero estoy lista para ello. Esto no se trata solo de recuperar el dinero, se trata de defenderme después de años de ser tratada como si no importara. Mis padres quizás no lo vean de esa manera, y, sinceramente, no lo espero. Pero por primera vez en mi vida, estoy poniendo mis necesidades primero. Así están las cosas por ahora. Gracias nuevamente por todo el apoyo y los consejos. Ha sido un camino difícil, pero saber que no estoy sola lo ha hecho un poco más llevadero. Los mantendré informados a medida que las cosas avancen. Si han pasado por algo similar, me encantaría saber cómo lo manejaron. Actualización 2. Hola, Reddit. Aquí está la actualización que estaban esperando. Abróchense el cinturón porque las cosas se pusieron desordenadas, pero me mantuve firme. Si han seguido mi historia, saben que contraté a un abogado después de que mis padres vaciaran mi fondo universitario para pagar el cumpleaños número 16 de Marsen. Déjenme decirles que la batalla legal que siguió no fue un juego. Estamos hablando de meses de idas y vueltas, toneladas de papeleo y más drama familiar del que jamás pensé posible. Todo el proceso fue agotador. Cada vez que pensaba que estábamos avanzando, ellos sacaban otra excusa. Mi abogado les enviaba una carta, y en lugar de responder, esperaban hasta el último segundo posible, con la esperanza de que yo me diera por vencida. Lo estaban alargando a propósito, probablemente pensando que eventualmente me rendiría. Pero si pensaban que iba a retroceder y dejarlos ganar, es porque no me conocen para nada. Después de meses de esta tontería, finalmente se dieron cuenta de que no estaba bromeando. La presión debió haberles llegado, porque una noche mi papá me llamó y dijo, «Está bien, estamos listos para hablar sobre una solución». Traducción, sabían que estaban a punto de perder y querían minimizar las pérdidas. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Mis padres ya no tenían el monto completo, por supuesto, así que tuvieron que ingeniárselas para conseguir el dinero. Mi papá terminó vendiendo el auto de Marsen, el que compraron con mi fondo universitario, y algunas otras cosas de valor para reunir la mayor parte de lo que me debían.
Cuando me enteré de que vendieron el auto, no voy a mentir, me sentí un poco reivindicada. Ese auto era el símbolo máximo de su favoritismo, y verlo desaparecer fue como una especie de justicia cósmica. Pero Madison, ella no lo tomó nada bien. Empezó a bombardearme con mensajes largos y llenos de odio. Según ella, yo era la peor hermana del mundo y todo esto era porque estaba celosa de ella. Seguía llamándome mezquina y egoísta, diciendo cosas como, estás arruinando a la familia por algo de dinero estúpido. No respondía a ninguno de esos mensajes. Honestamente, ¿qué sentido tenía? Ella ha sido consentida toda su vida y ahora que está enfrentando incluso una pequeña parte de las consecuencias, no puede manejarlo. Si pensaba que sus mensajes iban a hacerme sentir mal o hacerme cambiar de opinión, estaba completamente equivocada. Mientras tanto, mi mamá hacía su mejor esfuerzo para jugar en ambos bandos. Un día me llamaba llorando y disculpándose, y al siguiente me enviaba mensajes pasivo-agresivos sobre cómo estaba destruyendo el vínculo familiar. Incluso intentó usar la clásica, vas a lamentarlo cuando ya no estemos. Como si sus tácticas de manipulación emocional fueran a funcionar después de todo esto. La verdad es que, a estas alturas, ya no me importaba lo que pensaran. Esto no se trataba de hacerlo sentir mal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un acuerdo. Vendieron suficientes cosas para devolverme la mayor parte del dinero, y acordamos un plan para que me pagaran el resto con el tiempo. No era lo ideal, pero era mejor que nada. Verlos finalmente asumir la responsabilidad, aunque fuera a regañadientes, valió completamente la pena. Mis padres odiaron cada segundo de ello. Mi papá parecía que quería estar en cualquier otro lugar cuando me entregó el primer pago, y mi mamá ni siquiera podía mirarme a los ojos. No se disculparon ni admitieron que estaban equivocados, pero, sinceramente, no lo necesitaba. Ver cómo sus actitudes arrogantes se desmoronaban fue suficiente disculpa. En cuanto a Marcen, bueno, digamos que sigue haciendo sus berrinches. Anda diciendo a quien quiere escuchar que arruiné su vida por hacer que le quitaran el auto. Incluso publicó una historia críptica en Instagram diciendo que la familia debería apoyarse mutuamente, no destruirse. La audacia, ¿verdad? No me molesté en responderle directamente, pero sí me reí un poco cuando uno de nuestros amigos en común me mandó un mensaje diciendo, vaya, Marcen está mostrando sus verdaderos colores, ¿eh? La gente está empezando a ver más allá de sus mentiras, y, honestamente, eso ha sido la cereza del pastel en todo esto. Ahora que lo legal está casi resuelto, me he estado enfocando en lo que realmente importa, mi futuro. Sigo trabajando en mi licenciatura en arquitectura, y las cosas finalmente están empezando a encajar. Tengo un par de prácticas profesionales en camino, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en un terreno sólido. Cuando me devolvieron el dinero, me detuve a pensar realmente en lo que quería. Me di cuenta de que había terminado. Terminé de ser parte de una familia que nunca me hizo sentir que pertenecía. Así que tomé la decisión de cortar lazos con mis padres y con Marcen. Me han demostrado una y otra vez que no soy más que un personaje secundario en su pequeño drama. Por supuesto, Marcen tomó esto como otro ataque personal. Me envió un largo mensaje lleno de autocompasión, diciendo que estaba abandonando a la familia y tratando de castigarla por ser amada. No le respondí. Aquí es donde se pone un poco más jugoso. ¿Recuerdan cómo mis padres vaciaron sus ahorros para pagarme de vuelta? Bueno, Marcen está comenzando la universidad este año, y por primera vez en su vida, mis padres no pueden venir al rescate. Ella esperaba el trato real, una matrícula completamente pagada, nuevos gadgets, tal vez incluso un auto para ir y venir del campus. Pero no. Entre pagarme y sus malas decisiones financieras, ya no tienen el dinero para ayudarla. Y déjenme decirles, las consecuencias han sido gloriosas. Madison tuvo que conseguir un trabajo real. Ahora trabaja medio tiempo en una cafetería, y por lo que he oído, está miserable. No está acostumbrada a tener que ganarse nada, y, aparentemente, la idea de hacer lattes y lidiar con clientes está por debajo de ella. Se ha estado quejando con cualquiera que le escuche sobre lo injusto que es que tenga que trabajar, mientras yo vivo cómodamente en la casa que me dejaron mis abuelos. La ironía de todo esto, ¿verdad? En su mundo, todo gira alrededor de ella, y ahora que el universo no se está inclinando a su voluntad, se está desmoronando. En cuanto a mis padres, están atrapados tratando de recoger los pedazos. Mi mamá me llamó hace unas semanas llorando sobre lo difícil que ha sido todo. Me dijo que Marcen estaba teniendo problemas y me pidió que la ayudara económicamente, solo hasta que las cosas volvieran a la normalidad. Me reí, literalmente me reí. Le dije que no, y luego le recordé que ellos tomaron sus decisiones. Gastaron mi fondo universitario en el cumpleaños número 16 de Marcen, y ahora están lidiando con las consecuencias. Solo estábamos tratando de hacer lo mejor para la familia. Le respondí, bueno, ahora estoy haciendo lo mejor para mí y colgué. Honestamente, no me siento mal por eso. Gracias por acompañarme en este viaje, Reddit. Si alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil sobre cortar lazos con familiares tóxicos, me encantaría saber cómo lo manejaron. Saber que no estoy sola en esto realmente ayuda mientras trato de resolverlo todo.